yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que... Nos da gusto estar de nuevo con ustedes en estas catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. La del día de hoy se titula No debemos ser turistas en la iglesia, sino hermanos los unos con los otros. Ese es el título de nuestra catequesis. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque te sigues desbordando en nuestra vida y siempre eres generoso. No miras nuestros pecados, tú no miras cuánto te fallamos, solo nos buscas para amarnos y nosotros siempre te buscamos para amarte. Te agradecemos, Señor, por darnos la vida, porque ciertamente tú que eres la vida fortaleces la nuestra y contigo siempre queremos caminar. Danos la fuerza, el ímpetu, las ganas de poder sentir que esta presencia divina invade nuestra vida todos los días. Y así, cada día que transcurra sea en tu paz, en tu justicia, en tu misericordia. Gracias, Señor, por estar entre nosotros y envíanos tu Espíritu Santo para tratar de comprender lo que tú nos vas a decir el día de hoy. Quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No debemos ser turistas en la iglesia, sino hermanos los unos con los otros. La comunidad cristiana nace de la efusión superabundante del Espíritu Santo y crece gracias al fermento de compartir entre los hermanos y hermanas. Existe un dinamismo de solidaridad que edifica la iglesia como una familia de Dios, donde resulta central la experiencia del querigma y la koinonía. ¿Qué quiere decir esta palabra, koinonía? Es una palabra griega que quiere decir poner en común. Ser como una comunidad, no aislados. Esta es la experiencia de la primera comunidad cristiana, es decir, poner en comunión, compartir, comunicar, participar. Poner en comunión, compartir, comunicar, participar. De eso se trata, de no aislarse. En la iglesia de los orígenes, esta koinonía, esta comunidad nos lleva sobre todo a la participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, cuando recibimos la comunión, nosotros decimos, nos comunicamos. Entramos en comunión con Jesús y esta comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo se realiza en la Santa Misa, se traduce en unión fraterna y por lo tanto también en aquello que es más difícil para nosotros, poner en comunión los bienes y recoger el dinero para la colecta en favor de la Iglesia Madre de Jerusalén. Miremos la primera experiencia de la colecta en favor de la Iglesia Madre de Jerusalén. Romanos 12, 13. Vamos a ver, Romanos 12, 13. Bastante interesante la motivación que San Pablo dará a la comunidad de Roma para que se unan a la participación en esta colecta. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que están de paso. También vamos a leer 2 Corintios en el capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios 8, 9. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Esta es la motivación previa de San Pablo para esta colecta a la iglesia de Jerusalén y a las demás iglesias.
Si ustedes quieren saber si son buenos cristianos, debemos de rezar, buscar acercarnos a la comunión, al sacramento de la reconciliación. Pero esa señal que tu corazón se ha convertido es cuando la conversión llega a los bolsillos, cuando toca el propio interés. Allí es donde se ve si uno es generoso con los demás, si uno ayuda a los más débiles y a los más pobres. Cuando la conversión llega, ahí quédate tranquilo que es una verdadera conversión. Si se queda solo en palabras, no es una buena conversión. ¿Cuál es el detalle importante de esta expresión? Es que la conversión no solamente es de actos, es también de bolsillo, de la parte económica, cuando atendemos a los marginados, a los pobres. Y la vida eucarística, por excelencia, es la reunión de las oraciones, es la predicación de los apóstoles y la experiencia de la comunión. Hechos 2:42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Hace esto de los creyentes una multitud de personas que tienen, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, un solo corazón y una sola alma, y que no consideran de su propiedad lo que poseen, sino que poseen todo en común. Hechos 4, versículo 32. También lo vamos a leer para darle fuerza a lo que estemos diciendo. Hechos 4, 32. Aquí lo tengo. Nosotros, Hechos 4:32. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Hechos 4:32. Es un modelo de vida fuerte este, que nos ayuda a ser bastante generosos y no tacaños. Por ese motivo es que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos, los vendían, llevaban el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34, 35. Hechos 4, 34, 35. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues lo que poseían, campos o casas, los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Hechos 4, 34 y 35. Siempre la Iglesia ha tenido ese gesto con los cristianos que se despojaban de las cosas que tenían de más, de las cosas que no eran necesarias para darlas a aquellos que sí tenían la necesidad. Y no solo era dinero, también tiempo. ¿Cuántos cristianos hacen voluntariado en nuestras iglesias? Y eso es bellísimo. En comunión, comparten tiempo con los demás para ayudar a aquellos en sus necesidades. Así el voluntariado, las obras de caridad, la visita a los enfermos, es necesario siempre compartir con los demás y no buscar solamente su propio interés. La comunidad o coinonía se convierte de este modo en la nueva modalidad de relación de los apóstoles y discípulos del Señor. Los cristianos experimentan una nueva modalidad de ser de entre ellos, de comportarse. Y la modalidad propia del cristiano es a tal punto que los paganos miraban a los cristianos y exclamaban: miren cómo se aman. Se daba testimonio, los demás lo miraban. El amor era la modalidad de vida de los cristianos, pero no un amor de palabra, no un amor fingido, era un amor de obras, de ayudarse los unos a los otros,
era realmente un amor concreto. Qué bonito lo que meditamos sobre lo que significa el poder compartir con los necesitados. A veces nosotros nos medimos y no nos damos cuenta de que ese es el elemento para interiorizar y reflexionar de que la conversión no ha llegado cuando no somos capaces de compartir, sobre todo con el más necesitado. Vamos a continuar, vamos a cumplir compromisos comerciales, ya regresamos. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar, reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos. Continuamos en este día, en esta meditación, en esta reflexión, en esta catequesis del libro de los Hechos de los Apóstoles. Apareció una palabra extraña en la primera parte, la koinonía, y se hablaba de que es exactamente la comunión en todos los aspectos que la primera comunidad cristiana vivía. Esa comunión se veía reflejada en todo, hasta incluso en la economía. Y qué interesante saber que nosotros hemos vivido la conversión cuando incluso somos capaces de convertir el bolsillo. Y el bolsillo, cuando nos metemos la mano en él para ayudar a quien tanto lo necesita. Ser miembros del cuerpo de Cristo hace a los creyentes corresponsables de los otros. No hay que ser intimista, no hay que solamente estar interesado en el hermano, en el que va a mi iglesia, a mi grupo, a mi movimiento. Debemos de estar interesados en todos. Pero si miras a alguien que tiene un problema y si dices, no me importa, no es mi asunto, no eres un verdadero cristiano. No, entre los cristianos no podemos decir pobre de esa persona. Tiene un problema en su casa, está pasando por una dificultad de familia. Yo, sin embargo, tengo que rezar, lo debo de tomar como mío. No puedo ser indiferente. Ese es el cristiano. Por eso los fuertes sostienen a los débiles, porque siempre es necesario que esto se pueda dar. Confrontemos Romanos 15, versículo 1. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Romanos 15, 1. Así ninguno va a experimentar la indigencia que humilla y que desfigura la dignidad humana, porque están insertos en cualquier comunidad, están insertos en nuestras aldeas, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Hay que poner en común el corazón, hay que amar profundamente. Esa es la señal de un amor concreto. Santiago, Pedro y Juan, que son los tres apóstoles que el Señor Jesús establece como columnas de la iglesia de Jerusalén, establecen este modo de comunión que Pablo y Bernabé evangelicen a los paganos mientras que ellos van a evangelizar a los judíos. Y piden solo a Pablo y Bernabé cuál es la condición. No hay que olvidarse de los pobres.
recordar siempre a los pobres. Miremos esta recomendación que le dieron Santiago, Pedro y Juan a Pablo y Bernabé. Gálatas en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Esa es la primera recomendación que le dan a estos dos apóstoles, Pablo y Bernabé, que van a evangelizar a los paganos. Gálatas 2, 9 y 10. Gálatas 2, 9 y 10. Qué interesante que no hay un perfil para la evangelización, sino solamente recordar a los pobres. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia, está diciendo San Pablo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. San Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas. Hay que tener cuidado no solo con los pobres materiales, sino también con los pobres que son espirituales. La gente que tiene problemas y tiene necesidad de nuestra cercanía. Un cristiano parte siempre de sí mismo, del propio corazón, y se acerca a los demás como Jesús se acercó a nosotros. Esa es la primera comunidad cristiana. Un ejemplo concreto de compartir y de comunión de bienes nos viene el testimonio de Bernabé. Él posee un campo y lo vende para entregar el provecho de la venta de los apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 36 y 37. Hechos 4, 36 y 37. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero junto a un ejemplo positivo, aparece otro tristemente negativo. Ananías y su mujer Zafira, vendiendo un terreno, deciden entregar solo una parte a los apóstoles y tener otra para ellos. Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice así: otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? Nos has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido.
Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo a tal precio? Ella respondió, sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó, ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a enterrar también a ti. Y al instante Safira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ese engaño interrumpe la cadena de compartir gratuito, del compartir sereno, desinteresado, y las consecuencias son trágicas, son fatales. Ya lo hemos visto en el relato, la consecuencia de la muerte de estos dos esposos. El apóstol Pedro desenmascara la falta de Ananías y de su mujer y les dice, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarse con parte del precio del campo? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ha dicho Pedro. Hermanos, podríamos decir que Ananías mintió a Dios por medio de una conciencia aislada, de una conciencia hipócrita, con una pertenencia eclesial negociada, parcial y oportunista. La hipocresía es el peor enemigo de esta comunidad cristiana, de este amor cristiano. Ese aparentar, el quererse mucho, pero buscar solo su propio interés, traicionar la sinceridad del compartir, en efecto, o traicionar la sinceridad del amor, volverse egoístas, apagar el fuego de la comunión y destinarse al frío de una muerte interior. Quien se comporta así, camina en la iglesia como un turista. Hay tantos turistas en nuestra iglesia que están siempre de paso, pero que nunca entran a la iglesia. Es el turismo espiritual que les hace creer que son cristianos, mientras que solo son turistas de catacumbas, de cementerio. No debemos ser turistas en la iglesia, sino hermanos los unos con los otros. Una vida planteada solo para sacar provecho y ventaja de las situaciones en detrimento de los demás, provoca inevitablemente muerte interior. ¿Y cuántas personas se dicen cercanas a la iglesia, amigos de sacerdotes, de obispos, y mientras tanto buscan solo su propio interés? Estas son las hipocresías que destruyen la iglesia. Ojalá que el Señor vuelva a derramar sobre nosotros su espíritu de ternura, que vence la hipocresía y se hace circular en esa verdad que nutre la solidaridad cristiana, la cual, lejos de ser una actividad de asistencia social, es la expresión irrenunciable de la naturaleza de la iglesia, madre tiernísima para todos. Sobre todo, es madre, especialmente para los pobres. La coinonía, la conversión debe de llegar. Pero no seamos de aquellos, queridos hermanos, que sea superficial, que lleguemos a la iglesia como turistas, participamos de la celebración que está allí y regresamos a nuestra casa como si nada, como si esto no tenga un efecto en la vida. Eso es ser turistas. Debemos de hacer de aquellos más bien que viven la coinonía, la comunión, incluso hasta la comunión de bienes, para que nadie pase necesidades. Somos llamados a compartir lo que Dios nos da.
Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar. Inicia el año con tu Super Packs desde 30 lempiras, que incluye internet, llamadas, mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes y redes sociales incluidas. Actívalo ya ingresando a claro.com.hn. Claro que sí. Así como hemos iniciado nuestra catequesis, así la vamos a terminar. El Espíritu Santo ha hablado, ha inspirado y nos ha dejado una gran enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cristianos, Señor, de este nuevo tiempo, queremos vivir la comunión. Queremos sentir la presencia del Espíritu Santo que nos hace vivir en plenitud la conversión. Conversión de amor, de dulzura, de ternura. Conversión que nos hace vivir la situación que el otro vive. Nos traslada, nos traslapa a la vida del otro. Hoy, Señor, queremos agradecerte porque la vida de nosotros depende de ti. Los que confiamos en ti, Señor, sabemos que no vamos a quedar defraudados porque tú eres el dueño de la vida. Eres el dueño de nuestra historia. Haznos, Señor, compartir, repartir y disfrutar. Porque cuando lo hacemos pensando en que es Jesús el que está allí en el hermano. Gracias, Señor, por regalarnos este espacio de catequesis, por hacernos sentir que el Espíritu Santo ha hablado y que ha inspirado nuestra vida. No queremos ser turistas en la iglesia, Señor. Queremos ser de aquellos comprometidos, incluso con los hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al